Buenas, buenas. Vamos a invitarla a Mori. Si el celular no me deja, claro está. Muy bien. Ahí va. Ahí está Mori. Perfecto. Hola, Azu. Buenas, Hola, Azu, ¿cómo estás? pero muy bien. Bueno, bienvenida. Un gusto que me hayas dicho que sí, poder tener esta conversación. La verdad que eh, mi lista de gente con la que quería hablar. Que era bueno, después hay que ver si tienen tiempo, si pueden, si les gusta el formato y qué sé Claro. yo, así que estoy Ujú. contenta No, de, bueno, gracias por la invitación. Me encanta cómo te combinan los anteojos con el color de labios. O sea, es como que lo preparaste especial. Nótese, nótese. Eso no lo veía. Nada al azar. Igual, no te preocupes, cuando avance la charla te voy a ir contando las cosas que no me salieron como yo, que no están tan perfectamente coordinadas como a mí me hubiera gustado. Pero bueno, vos bien sin jet lag, que es algo que me olvidé de preguntarte, porque Mori viene, para quienes no seguían sus historias, de Italia en este momento. Sí, la verdad es que no sé si estoy sin jet lag o sea, me estoy despertando muy temprano. Hoy me levanté a las 6. Normalmente me levanto más tarde que eso. Y me levanté y me puse a hacer mi meditación. A las 7 estaba haciendo yoga, cosa que normalmente es un par de horas después. Quiero creer que no es jet lag, sino que es la nueva Mori que de ahora en adelante Así, va. arranca el día así, productiva. Y sí, además con todo sano y todo de buen humor, así que, pero vamos a ver, ya nos enteraremos a medida que Bueno, pasen los días. el viaje claramente te sentó bien. Sí, bueno, sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, veo que hay gente conectándose. Hago la introducción que suelo hacer, que bueno, que estas charlas le puse del proyecto al libro, porque me interesaba ver cómo se da el derrotero, ¿no? Desde que uno tiene el chispazo de la idea hasta que empieza a formar un proyecto, todavía es un proyecto de escritura, como es quiero ir por acá, quiero hacer esto, hasta que uno empieza realmente a hacerlo y llega, yo digo libro, me refiero al primer manuscrito, ¿no? Que uno Mm, puede trabajar eso como una totalidad, ya llegó a una totalidad y dice, bueno, a partir de ahora empiezo a trabajar esto, pero ya hay algo que está en un primer estadio cerrado, ¿no? Ese mal necesario es ujú. el primer borrador. Y me interesaba ver cómo lo vivían autores, autoras, cuya trayectoria a mí me interesa y me interesa su punto de vista. Entonces, un poco para arrancar, digamos, te quería preguntar cómo se da eso en vos. Por ejemplo, bueno, no hice la presentación porque yo creo que todo el mundo te conoce, pero brevemente, digamos, no voy a hacer nació en Venezuela, nació en Argentina, vivió en Venezuela, todo eso No, no, pero no, sí me no, gusta no. hablar de los libros, ¿sí? Lo que me gusta es hablar de los libros. Mori, para quienes no la conozcan, mención del Fondo Nacional de las Artes, este es poesía, Enemigos afuera, Los colores de Inmaculada, que era premio Cáceres, ¿no? En España, un premio de España. Abundancia, que había sido el premio Letrasur, cuando existía ese premio, que en su momento, para quienes sean muy jóvenes y no lo recuerden, quería competir con el premio Clarín, y tenía grandes jurados. Y después, si esta es la parte que ves, no me sale tan perfecta como el rouge y los anteojos, porque cometí el grave error de prestar en Busco un amigo, entonces no tengo acá para mostrarlo, y Okazan, que no te, que, digamos, por si la gente que lo tiene lo ve, esto en realidad es porque me di cuenta tarde que no los tenía en mi biblioteca y como se enfermó el niño el fin de semana no pude ir a buscarlos porque si no los tendría acá para mostrarlo, porque me gusta mostrar las tapas, ¿sí? El último hasta ahora publicado es Pocas. Okazan, ¿verdad? Bueno, entonces quería hablar al principio de esta que es tu primera novela publicada, pero fue el primer libro de narrativa escrito, o solo es el primero publicado. Es el primero publicado, sí, había antes que ese hay un montón. Bueno, no sé si un montón, pero unos cuantos. Creo que ahí no había, porque ya los destruí el año pasado o el otro. No sé, cosa que algún día eso se publique cuando vos ya no estés y no tengas No, qué control, ¿no? sé yo, ocupa lugar y ya me parecían tan malos, no, no, me pareció como importante
librarme de cosas, no solamente de escritos, sino de objetos, siempre estoy tirando cosas. Creo que eran 2 libros de cuentos y una novela. Creo que eso fue primero, digamos, escribí eso, pero nunca se publicó y ya nunca se publicará porque no están en ninguna parte. Está muy bien. De armas tomar. Yo decidí que esto no y esto no. De hecho, no tenés publicado ningún libro de cuentos, ¿o sí? No, no, no tengo publicado. Y la verdad es que no pienso, no tengo pensado escribir cuentos tampoco. O sea, empecé escribiendo cuentos, como pienso que casi todos los que escribimos narrativa, pero ya después no escribí más. Te capturó la novela como Sí, sí, género. sí. Ujú. Bueno, puede ser de esa novela primigenia o de Los colores de Inmaculada, como quieras. Por ahí es más interesante esto porque la Sí, gente lo sí. puede luego leer, Ujú. ¿no? Pero, ¿cómo se dio ese derrotero desde, digamos, esa idea, cómo surgió como idea? ¿Ya sabías que iba a ser una novela cuando la concebiste como idea? ¿O cuándo te diste cuenta que esto iba a ser una novela? Sí, la planteé como novela desde el principio y el primer borrador, lo que pasa es que me da risa, porque el primer borrador, yo no sé, yo paso por muchos borradores, no sé tú por cuántos pasas, pero son muchos Y borradores si no que tengo por lo menos 10 versiones de sí, algo, siento que estoy sí, haciendo sí. la plancha, que no la quise mirar tanto. Sí, y el primer borrador, no se parece mucho a lo que hay después, o sea, es como dijiste tú, un mal necesario y vergonzoso además. Este, y el camino que hay de ese primer borrador al libro, no me acuerdo de la pregunta que es, ¿el libro publicado o al libro o a la versión No, final? al primer borrador, o si vos querés también contarnos lo que viene después en el sentido de cómo llega una versión que considero publicable, para adelante. Claro. Este, no, o sea, del primer borrador al libro final es la pregunta. Sí, puede serla, digamos. Yo pensé el libro en el sentido de ese primer borrador, ¿no? Para decir hay Ah, una ¿cómo? totalidad, cómo se llega de la idea a la totalidad. Pero ¿Cómo también se después llega? hay un derrotero de esa totalidad a un libro que No, no, yo no, está considero que se bien. pueda publicar, de la cual también me parece interesantísimo O hablar. sea, la pregunta es cómo se va de cero al primer borrador. Bueno, para mí ha sido distinto en todas las novelas, porque siempre he tenido como un proceso distinto, no sé si porque aprendí de la anterior o porque la novela o la historia que uno está contando necesita algo distinto, ¿no? Entonces, la primera novela no tenía un plan, tenía una idea de lo que quería hacer, esa que mostraste, Los colores de Inmaculada, y fui escribiendo, después había esa novela, la trabajé en el taller de Liliana, como bien sabes, de Liliana Hecker, y después, bueno, y después la seguí trabajando y qué sé yo, entonces de llegar de cero a lo que fue el primer borrador, que ni me acuerdo cuál fue el primer borrador, no hubo un plan, o sea, yo sabía que estaba escribiendo una novela porque era una historia más larga que un cuento y por la cantidad de personajes y por el tiempo cronológico en la vida de los personajes y qué sé yo, o sea que sabía o quería que fuera una novela. Este, pero fue un camino tremendamente sinuoso, porque esa novela la empecé a escribir en Venezuela, después la seguí escribiendo en Estados Unidos mientras hacía la maestría en escritura creativa, y entonces la seguí escribiendo en inglés, porque era todo en inglés, pero me di cuenta que no Ah, la no podía, sabía eso. sí, y me di cuenta que no la podía escribir en inglés, pero no tanto, bueno, obviamente que domino mucho más, o sea, domino el castellano y el inglés no como para escribir una novela, pero igual en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos y podía escribir en inglés otras cosas, pero lo que pasa es que, tú te acordarás de la novela, hay un personaje que es muy venezolano, o sea, muy Claro, yo te iba a típico. decir, Macu, ¿cómo haces que ¿Cómo Inmaculada hace? le tenés que inventar un slang en inglés? Exacto, entonces empecé a leer, empecé a leer, ya había leído a Toni Morrison, pero empecé a leer a Toni Morrison para estudiar cómo escribía, cómo hacía hablar Toni Morrison a sus personajes y otras novelas también, Roots, Raíces, y entonces
les inventé un slang que a mí me era totalmente artificial y que me hubiera sido artificial aunque hubiera estado en Estados Unidos, porque yo no había vivido con eso, y me di cuenta que la tenía que escribir en castellano. Entonces, de escribirla en Venezuela en castellano, pasé a escribir en Estados Unidos en inglés y después seguí en Estados Unidos en castellano y cada semana tenía que entregar no sé cuántas páginas en la maestría. Entonces lo escribí en castellano y yo misma lo traducía al inglés con este extraño sistema de buscarle a Macu la manera de hablar. Después me di cuenta que no podía hacer eso, era titánico el trabajo que tenía que hacer cada semana y entonces lo dejé. No seguí en Estados Unidos con eso y seguí aquí en Argentina ya con Liliana. Y así que bueno, fue un camino, fue muy complicada la escritura de esa novela hasta llegar a un primer borrador. Y pensé que tenía una versión lista. Creo que incluso cuando ganó el premio, y que esto me ha pasado con casi todos mis libros, que cuando ya me dicen que lo van a publicar o que ganó un premio, lo que fuera, ya han pasado muchos meses desde que uno terminó ese borrador número 10, por ejemplo, ¿no? O 12 o 20. O 25. Sí, y entonces, cuando lo vuelvo a ver, me estoy yendo por las ramas que no es contestando exactamente tu No, pregunta. pero esto es lo que es lo jugoso, ir viendo también la experiencia y Sí. cómo se va dando. Después nos vas a contar con otros libros y tendrán derroteros distintos, digamos, ¿no? Pero Bueno, eso es pero lo en jugoso. esto me ha pasado, esto último me ha pasado con todos, y es que una vez que entrego el material o gane el premio o lo que fuera, es decir, una vez que va a entrar una imprenta o un poquito antes cuando hay que ya entregar finalmente esta, me da un ataque y me parece que es malísimo, que cómo puede ser que hayan decidido publicar esto, y me pongo a corregir, pero a anular capítulos, a cambiar cosas, bueno, es súper, y con fecha de entrega, es un espanto realmente. Así que bueno, eso me pasó ¿Y con esa y con todos los te demás pasó también. eso, digamos, cuando le iban a publicar en el premio? O sea, te la pusiste a recorregir. Sí, sí, me la puse a corregir, pero totalmente. Incluso le escribí a uno de los jurados, que era Eduardo Mendicuti, y le dije, me parece que todo esto no va, estoy tratando de arreglarlo. Y me dijo, pero a mí eso me encanta, es lo que me parece que va de la novela. Ay, no, 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 un lío fue. Así que sí, es muy, Claramente un camino tortuoso, como sí, sí, dijiste. sí. Ahora, entiendo entonces que por qué nunca intentaste que se publicara, o sea, reeditarla y que estuviera disponible fácil acá, porque decís, no, la voy a querer reescribir entera. No, no, esa novela me da vergüenza y me alegra mucho que no esté acá, y si pudiera la destruiría por completo. No le regalo ejemplares de esa novela a nadie. Me gustaría incluso sacarla de mi cosita de autor y que no, De mi hoja de vida que no sí, estuviera. sí, 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 que no exista, ¿no? Me No, parece pero que está, Macu merece la pena. Macu merece sí, la por pena. eso, Macu merece la pena, Existir. pero todos los demás personajes, no, no, es una novela, no, no. ¿Y con la poesía te pasa otro tanto? O sea, esta cuestión, digo, porque si hay algo... No, no, con los libros de poesía no me pasó eso. No sé por qué, pero con los libros de poesía no, no me pasó eso. Quizá porque son como piecitas más pequeñas, o sea, no digo piecitas porque sean menos importantes, pero digamos, son, está como más contenido cada poema dentro de sí mismo, y son poemas cortos. Supongo que si escribiera un poema largo de 50 páginas, Claro. me pasaría más o menos lo mismo, pero está muy trabajada cada línea, qué sé yo. Igual sí pasa, bueno, te cuento otra cosa graciosa. Enemigos afuera lo escribí en inglés, porque ese lo escribí en Estados Unidos. Y entonces cuando vine a Argentina, lo traduje al castellano, y como yo fui mi propia traductora,
Entonces cambié un montón de cosas y yo creo que para mí eso fue una escuela de traducción y es no traducir literal, o sea, traducir, Imposible, imposible traducir literal aunque estés traduciendo economía, digamos, o ciencias sí, sociales, o lo que fuera más duro, pero mucho más en la poesía que está pensada con la musicalidad de un determinado exacto, idioma, ¿no? Entonces vos tenés que traspasar la musicalidad, el sentido, obviamente, y demás, pero, y bueno, obviamente depende, para mí depende también el tipo de poesía, ¿no? sí, Hay poetas donde hay una fuerza en las imágenes que vos no podés por la sonoridad empezar a tocar eso. Y hay otros donde la sonoridad es tan fuerte que vos no podés decir, bueno, que ese juego sonoro no esté. Me claro. mataste el poema. Sí, pero para mí la idea del traducir poesía es un poco cómo sería este poema si el autor hubiera nacido en mi idioma. Esa es la pregunta que me hago cuando traduzco poemas o cuando he traducido poemas de otros, pero como eran mis propios poemas, yo podía hacer lo que quisiera, así que los Exacto. traduje de inglés a castellano y después, bueno, y cambié un montón de cosas en el camino, entonces probablemente eso también me permitió no sentir esta cosa horrible de cuando se va a publicar, porque ya los había trabajado tanto y después Enemigos afuera se publicó en Inglaterra y lo traduje yo de vuelta al inglés con otra traductora, digamos que trabajaba sobre mi propia, o sea, las dos fuimos traductoras, y, y volví a cambiar un montón de cosas, incluso de la edición original en inglés. Entonces hay tantas versiones como, bueno, como le puede pasar a uno con los borradores de las novelas, ¿no? Va a ser un hermoso dolor de cabeza para quienes, bueno, no, un hermoso trabajo de investigación cuando quieran hacer crítica genética de tu poesía. Para Eh, los académicos. claro, viste que Sí, rastrean sí, las distintas versiones y sí, demás sí. que puede funcionar maravillosamente. Y la semana pasada, no, la semana pasada no, hace 15 días que hablaba con Máximo Cheín, que él empezó haciendo un taller de poesía, pero bueno, nunca ha escrito poesía, estábamos hablando y él decía, para mí los poetas tienen, no sé, como un órgano especial, ¿no? Eh, y yo, bueno, discutíamos un poco sobre eso, ¿no? Que le digo, mira, no sé que hay una manera de pensar que es distinta, hay una relación con el lenguaje, que si bien es muy cercana, con la de un narrador, es distinta porque van por otro lado, ¿no? Y le decía, me costaba pensar, ¿no? Digamos, las poetas que yo trabajo, yo hice académicamente, hice mucho trabajo sobre poesía, si bien una también es narradora, a mí no me parece, digamos, me gusta muchísimo más. Para mí tiene la cabeza de una poeta, ¿no? Y digo, bueno, ahora tengo una que hace las dos, entonces se lo puedo preguntar en vivo y en directo, digamos. El chispazo para un poema, el chispazo para la narrativa o las imágenes, digamos, cuando vos te viene la idea o te viene esa pulsión por escribir, tenés muy claro esto lo voy a usar para un poema. ¿Te ha pasado de sacar algún fragmento de una novela y decir, pero esta imagen me gustó mucho y la verdad que podría dar para un poema? ¿O son como carriles distintos? Bueno, ahora hace bastante que no escribo poesía. Pensé que cuando terminé la novela que terminé hace unos meses, iba a escribir un libro de poesía y tengo varios poemas para ese libro. eh, y me di cuenta que me parece que no estoy como para escribir poesía. Pero tu pregunta, eh, te diría, me parece que cuando hay una historia para contar, o sea, cuando son cosas que pasan, o sea, cuando hay más acción, me parece que para mí es narrativa y cuando es algo mucho más acotado y más emotivo y más pequeño en cierto sentido, o sea, no menos importante, pero algo más chiquito, o sea, casi como que sí, como que para mí un poema es como una Polaroid, digamos, es una, eso, una fotito en una cosa preciosa, chiquita, eso, una joyita, ¿no?
y una novela es una cosa tremenda, o sea, una novela es... Y el problema, en todo caso, para mí es que me gusta que mi prosa sea lírica también y que tenga poesía, o sea, me gusta, y eso no pasa con los colores de Inmaculado. Eh, pero digamos, me gusta que la prosa tenga música. Las partes que más me cuestan de escribir una novela es como se levantó de la silla, caminó hasta la puerta. Ah, eso me parece me resulta dificilísimo porque realmente no puedo escribir, o sea, sí puedo, pero no es lo que quiero escribir. Se levantó y caminó hasta la puerta. Eso para mí, lamentablemente o no, no sé, dentro de mí está prohibido escribir de esa manera. A mí me gusta escribir con música o escribir con sentimiento. Entonces, en cierto modo, aunque no he escrito poemas, me gusta pensar que en cierto modo, así como decían que mi poesía era poesía narrativa, me gusta pensar, sobre todo de esta última novela, y Ocasan en cierto modo también, me gustaría que alguien dijera que es narrativa, pero con mucho de poesía. Bueno, de hecho en Ocasan lo dicen, Sí, ¿no? Y sí, se por eso. nota, digamos, hay que estar sordo para no ver ahí el lirismo, ¿no? De la prosa y un trabajo también con las imágenes, ¿no? Que tiene una cuestión evocativa muy de la poesía, ¿no? De esto está en función de, ¿no? Esta descripción está en función de, sino que este pequeño apartado, ¿no? Funciona por esto también, ¿no? No solamente qué pasa con el derrotero de esta mujer y su hijo, sino todo Sí, eso a veces parece la excusa para contar el baño ¿no? Con las otras mujeres o, bueno, digamos, me alegra un montón que lo veas así porque con esa es la prosa, digamos, o la voz con la que me identifico y en los libros anteriores me parece que estaba a veces, que estaba de a ratitos, pero que se me escapaba la voz y que por el hecho de querer publicar o por el hecho de ser más chica o por lo que fuera, entonces, digamos, pensé que el borrador estaba terminado, aunque fuera el borrador número 20. Bueno, eran pasos necesarios esos libros para llegar a, a otros, y pero sí, 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 también seguramente hay un más, derrotero de libro a libro, ¿no? Acá estamos hablando sí, del derrotero de cada libro, pero también hay un camino, ¿no? De experimentación o de búsqueda sí, que también se va dando. Y ahora, en el armado digamos, porque la novela en sí misma invita a una totalidad, ¿no? Y uh-huh. entonces, bueno, el, el borrador terminado en su versión número 40 si es necesario, es el libro. Pero un poemario no necesariamente, ¿no? O sea, un poemario es un armado también. Es cierto que, bueno, por ahí no estás ahora tan metida en el mundo de la poesía, pero recordás eso, no sé, con Enemigos Afuera o con otros proyectos que por ahí todavía no hayas publicado, pero que estén ahí, de cómo pensar el poemario como poemario. Sobre todo con este que no estoy haciendo, lo pensé como poemario, o sea, y tengo la idea y sé que son 40 poemas o quisiera que fueran, si alguna vez lo escribo, 40 poemas de 25 versos cada poema y que en total el libro tenga 1000 versos y hay una razón para que sea así. Así que lo tengo totalmente pensado, o sea, hay una estructura para el libro y los poemas que ya están escritos, que son como, no digo que sean buenos ni que vayan a quedar, pero me parece que tengo como 12 de 40. Pero suponiendo que de esos 12 quedaran 6, tengo 6 de 40, o sea, me falta mucho. Entonces ahí sí empezó con una estructura, bueno, no es que empezó, o sea, se me empezaron a ocurrir poemas y después me di cuenta que podían tener que ver unos con otros y todo el libro, si alguna vez existe, tiene una temática unificadora que no pasó con los libros anteriores, con los libros anteriores de poesía, sino que los libros anteriores fueron
poemas que escribí y que se convirtieron en un libro. Hubo poemas que quedaron afuera de cada uno de los libros, algunos porque no me gustaban, pero otros también porque eran una temática totalmente distinta, como que no pegaban, pero no es que Claro. pensé el libro de antemano. En cambio, este otro, si alguna vez existe, sí lo pensé de antemano. Sí tiene una organicidad temática, pero además Sí, formal, sí, exacto. ¿no? Ujú. Como el desafío formal de hacer esto. Sí, pero que igual que con las novelas, o sea, uno empieza con una idea y después, viste, va cambiando por el camino la idea, porque esto de 40 poemas de 25 líneas que me parecía genial, o sea, y tenía toda... Y ahora digo, ¿y por qué tienen que ser 25 líneas? ¿Y por qué tienen que ser 40 poemas? Me sigue atrayendo mucho la idea, pero no sé, tampoco me parece tan necesario, o sea que capaz que si hago ese libro ya no van a, no termina, no serán 40, podrán ser 38 o 50 y en una de esas no todos tienen la misma cantidad de líneas, qué sé yo. Es muy raro lo que pasa en el camino, ¿no? De Sí. la escritura de un libro y me parece que no depende tanto de uno como de un misterio que no se sabe bien cuál es, ¿no? Y que es ahí donde hay que poner el oído, en, ese, en ese lugar que hace que uno sienta que eso que está haciendo es verdadero. Sin duda, sin duda. Te escuchaba, ¿no? Y vos decías, bueno, es tan raro lo que pasa entre que uno tiene esa idea y cómo eso se va después encontrando la forma. Y pensaba, también es muy raro cómo son las ideas, o sea, cuáles son esos motores de escritura. O sea, a vos se te cruzó eso, ¿no? Yo te escuchaba y digo, por ahí se te ocurrió simplemente porque querías demostrarte que podías. Bueno, ¿qué pasa si escribo con la izquierda, si yo soy diestra? No, bueno, ¿qué pasa si que sean 40, que sean con esta... Y después eso que estaba bien porque era como un desafío, es como los chicos cuando dicen quiero correr de acá hasta allá o quiero saltar con un solo pie o lo que sea, al fin de cuentas crear tiene mucho de juego. Después ya pierde sentido, en el sentido de que ya estás ya está, cumplió su cometido, te hizo sentarte a escribir. Te Claro. hizo, ¿no? Y esta fantasía de este es el proyecto, tengo esta idea del proyecto, ¿no? Va a ser así. Activa el me siento a y demás. Y después cuando estás en el poema decís, no voy a sacrificar esto porque hay 27 líneas y tengo que sacar dos, si me parece que esto necesita 27. Sí, también en cierto modo es más fácil tener coordenadas, ¿no? O sea, agarrar y decir son 25 líneas, porque es como que te dijeron que es la diferencia entre escribir por encargo y escribir con una hoja en blanco en donde todo es posible. En realidad es más fácil escribir por encargo, ¿no? Cuando te piden un artículo para una revista o si tuvieras que escribir. El otro día vi un Instagram que no sé cómo se llama, pero que son, eh, escriben poemas por encargo, tienen no sé cuántos seguidores, claro, o sea, tú encargas el poema y me imagino que le pagas a quien quiere que maneje ese Instagram. Me parece que son poemas de amor, básicamente, como Eso te está... iba a decir, seguramente son Sí, técnicas sí, no, pero elegantes. además los ponen en el Instagram, o sea, es cuando se casan o para aniversarios de boda o no sé qué, y entonces le regalan o recitan en la fiesta o lo que fuera, y es mucho más fácil escribir ese poema cuando te dicen, bueno, mira, me voy a casar con una chica que se llama Olga, que tiene el pelo de este color, los ojos de este Nos color. conocimos en tal lado, nos gusta esta Sí, tal cual. música. Es mucho más fácil escribir ese poema que escribir el poema del amor de uno, ¿no? O del desamor de Igual creo que a uno. vos te resulta fácil por tu forma, digamos, por tu trabajo de periodista. Yo creo que quien tiene ese badaje también, digo, para mí también es más sencillo en el sentido de hay, digamos, hay parámetros externos, ¿no? A veces la hoja en blanco con la totalidad de puedo hacer lo que quiera, a veces
como todo en la vida, tiene la dificultad que hay que encontrar el deseo, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué quiero? Y el tema de no llegar a la altura del deseo, ¿no? Yo Sí. quería hacer esto y eso no está, ¿no? Y lo otro es, bueno, tengo que dejar a alguien contento, si ese alguien considera que esto cumplió con sus expectativas, está bien, digo, a veces es más fácil contentar a otros que a nosotras mismas. Pero digo, también conozco autores que lo peor que podés hacer, que nunca jamás pudieron entregar un texto para una antología, que era una cosa súper amplia, Ujú. ¿no? Y era tipo, no, porque bastó que me dijeran que tengo que hacer tal cosa para que no se me ocurra una sola idea y para entregar una porquería no, ¿no? Digo, creo que también el oficio Claro, sí, pues. periodístico de Ujú. comunicadora que tenés te ayuda también para verlo así. Sí, de publicidad también, acuérdate que, o sea, Claro. sí, ahí había que hacerlo y además me parece, siempre Que me no parece, por nada se los llaman los creativos, ¿no? sí, O siempre sea, si hay me, algo que hay que poder hacer es ponete creativo, dale. sí, sí, y me parece un desafío, o sea, en realidad me parece divertido escribir algo, hace un montón que no lo hago, pero digamos, me sentiría más ligera que tener que hacer algo mío, o sea, que me resulta más fácil, creo. Y hablando por encargo, busco un amigo que en realidad había iniciado como una novela en entregas para la revista literaria La Mujer de mi Vida, ¿no? Y Sí. empezó así. ¿Fue un encargo o fue digamos, es una idea que se te ocurrió a vos y dijiste, no, estaría simpático que yo haga esto y voy a hacer una novela en entregas? No, eso, bueno, era algo que había quedado de la novela por entregas para la revista y, y tenía No, pero ganas digo, de... la novela por entregas, antes de hablar del libro, digo, la primera, para la revista, ¿la idea fue tuya Sí, sí, o sí, la te la idea fue, no, no, la idea fue mía, la propuse yo, sí, sí, sí. vos querías escribir una novela en entregas? Sí, sí, me encantaba la idea de escribir una novela por entregas tipo siglo XIX y que fuera todo así folletinesca y de amor y todo eso me parecía muy divertido, sí. Y me gustaba el desafío, en ese momento era una vez al mes, pero digamos, me gustaba tener ese desafío de una vez al mes tengo que entregar. ¿Ahí me escuchás? Mm. Yo te estoy escuchando bien. ¿Vos me ves? Ah, ¿Me escuchás? ok, ok. Sí, ahora te veo y te escucho, pero te Ah, había genial. Debe quedado. haber sido un glitch de mi internet o de la tuya. Yo no te dejé de escuchar Ah, ni ok. de ver en ningún momento. Bajó la calidad de la imagen, pero nada más. Después veremos cómo quedó grabado, Dios sabe. Esa parte te la debo. Eh, pero sí, sí, claramente se te da bien, pero decía, además, el desafío también era, me parece un buen ejercicio para soltar, ¿no? Porque es tipo, una vez al mes, esto se publica. Sí, 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 sí. Entonces era como ir soltando. Y una vez que, ahora sí, hablando de, bueno, cuando eso se reúne, ¿no? De nuevo, la idea fue tuya de decir, bueno, me gustaría reunir con todo esto y que esto fuera un libro. ¿Y qué hiciste ahí a la hora de, digo, porque una No, cosa es en el fragor de la lucha mes a mes y otra cosa es verlo reunido? Había huecos, había cosas que ampliaste, porque cuando yo la leí, la verdad, no recordaba el mes a mes como para no, saber. cambió por completo. O sea, lo que hay es lo que hay en común con lo que salió en la revista es la idea y probablemente el principio, cuando Amelia pone el El aviso aviso. en el diario, pero después está todo muy cambiado porque no, se convirtió en otra cosa, porque era totalmente distinto a algo en la revista, además había participación de los lectores, que no sé si te acuerdas, que Claro que mandaban correos y a partir, claro, pero algo de eso mantuviste en la novela, o la memoria me falla, no, por ahí se me no, en el solapan las dos libro. cosas, por ahí no con las cartas de los lectores, pero aparecían otras cartas también. Ah, sí, claro, porque la chica Amelia pone un aviso para encontrar novio y entonces están las cartas
Claro. de los que le escriben, ¿no? Pero, no pero son cartas que todas las inventé yo, mientras que cuando eso salía en la revista, publicaba cartas que habían mandado los lectores para ese Para personaje. Amelia. Era muy divertido, era un proyecto muy divertido. La Sí, verdad yo que me divertí un montón, tanto cuando lo hice para la revista como después cuando lo hice como libro. Y tú qué preguntas, cómo, digamos, la pregunta es cómo se va de la idea al libro. Ese libro, Busco un amigo, nació en el medio de la escritura de la novela que terminé hace unos meses, porque me di cuenta que la novela que terminé hace unos, o sea, tuve 12 años escribiendo esa novela. Eh, Esa novela la estaba escribiendo y me di cuenta que no podía, que la novela o lo que yo quería hacer era más grande que las herramientas que yo tenía en ese momento. Eh, Me di cuenta que no podía, o sea, que no sabía manejar esa cantidad de personajes, que no sabía, bueno, eso, que no tenía las herramientas para hacer lo que quería hacer. Y entonces dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces me acordé que busco un amigo hecho para la revista. Y además, esta novela no es oscura como Abundancia, la que terminé ahora, pero digamos, es una novela difícil, larga, con personajes complicados, qué sé yo. Y entonces dije, no, bueno, entonces quiero hacer algo divertido y que sea un ejercicio y que a mí me sirva como ejercicio de aprendizaje y que yo no me lo pueda tomar tan en serio, o sea, sí con exigencia, porque la idea era pulir las herramientas, pero sin, o sea, sin una exigencia así horrenda que es la que me suelo poner. Y volver al juego, digamos. Vos habías iniciado ese proyecto como puro juego claro, y bueno, exactamente. recuperar un poco eso, ¿no? Bueno, la rigurosidad sí, pero volvamos al juego porque si no, no. Sí, y a la liviandad y que fuera algo divertido y qué sé yo. Entonces, bueno, busco un amigo libro, digamos, no el de la revista, sino la novela, el libro, nació así, nació como, en realidad, como proyecto de aprendizaje. Entonces, cuando terminé eso, volví a la novela esta de ahora y la volví a interrumpir para hacer Okazan, que eso no estaba en los planes, y después, y bueno, y ahora parece que realmente la terminé. Vamos a ver qué pasa cuando me digan que entra a imprenta y me Sí, va a dar claro, que te el dicen, ataque. bueno, en un mes entre imprenta, no, para. Sí, 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 sí. Sos el terror de los diseñadores de las editoriales. Sí, sí, no, es terrible, es Yo ya terrible. maqueté, no me vengas acá No, no, con... no, no es antes, porque les pido que me Menos digan, mal. que me digan una fecha Y te real dicen, de cuándo. bueno, el PDF final. Dame el PDF final. Sí, Claro, no. sí, sí, sí. Entonces, esa es la novela que no casan. eh, Claro, tu esa es la, persona, tu alter ego dice que está escribiendo y que no vuelve a tocar mientras está sí, de viaje. sí, tal cual. Esa es esa novela. Ok. Y en relación a algo que decís, ¿no? Casan pensando en esa novela, pero por ahí también pensando, porque por ahí de esa novela, digo, yo suelo respetar mucho el prurito de a veces no hablar de un proyecto que no está publicado o que no está próximo a, porque esto, uno nunca sabe si después Sí. lo cambia todo y qué sé yo, por ahí si querés llevarlo a abundancia, pero en Ocasan vos decís algo que bueno, me pareció muy interesante para hablar de los procesos creativos, ¿no? De, bueno, siempre me pasa esto con las novelas. Arranco con la pulsión de escribir y además llego hasta más o menos la mitad y de golpe vuelvo y miro, esto está lleno de problemas insalvables, no, bueno, la dejo, creo que decís juntar polvo, ¿no? Vienen los otros proyectos de cosas más urgentes, hasta que volvés y de golpe decís, no, no, pará, no era insalvable y demás. ¿Con abundancia pasó así también? De Em, decir, ¿qué cornos estoy haciendo con esto? Esto no es viable, tener que dejarla dormir el sueño de los justos y después no, volver. no, me parece que no. Me parece que no. Abundancia, lo que pasa es que abundancia, abundancia, hice un esquema de toda la novela antes y entonces tenía creo que abundancia pasa en una semana, ¿no?
Entonces tenía Es un tiempo acotado, sí. es un tiempo acotado, son personajes acotados, sabía qué pasaba cada día. eh, entonces no me pasó eso de esto no sirve para nada. Eh, no, no, eso no me pasó. Pero igual fue un camino raro el de Abundancia, porque Abundancia empezó siendo con esta idea que te digo, o sea, tenía la idea y el esqueleto, pero la empecé a escribir como obra de teatro. ¿Por Ah, qué no sabía empecé a eso. escribir eso como obra de teatro? Porque vi una obra de teatro que me gustó mucho y entonces, no, qué sé yo, entonces se me ocurrió y lo empecé a escribir en como dramaturgia, que yo jamás había escrito dramaturgia y estuve no sé cuánto tiempo, meses escribiendo eso y un buen día me di cuenta, o sea, esto, y ahí sí vino, esto no va. Y entonces tuve que ver qué de ahí rescataba y entonces ahí, digamos, o sea, eso ni siquiera llegó a ser un primer borrador porque nunca terminé la obra de teatro. Y entonces ahí, es más, creo que no había un esqueleto. Y entonces ahí me fijé qué podía rescatar de esa obra, de obra de teatro, entre comillas. Y entonces me hice todo el esquema para que no me pasara lo mismo que en los colores de Inmaculada, que te escribía sin saber para dónde iba. Y, y entonces me hice un esquema, pero clarísimo, de qué pasa en cada capítulo. Y me súper sirvió. Y desde entonces me hago esquemas, aunque después uno los rompa en el Claro. camino, pero me re sirve tener un esqueleto tentativo que después voy rompiendo hasta llegar al primer borrador, pero me sirve muchísimo. Romy Doval, digamos, Sí, cuando hicimos esta charla hablaba de eso, ¿no? Ella también es de hacerse planes para no cumplirlos, ¿no? O sea, le da como cierta estructura, pero dice, después realmente de eso que dije que iba a hacer a lo que realmente hice es una cosa completamente eh, distinta y dice, me alegro que así sea, porque después te das cuenta que hay cierta, ya decía, cierta convencionalidad en esa primera idea y en ese primer plan. Después ya empezás a encontrar la escritura en la escritura misma, ¿no? Encontrar la sí, es forma que, en el claro, es que libro. ahí es donde cobra vida todo, o sea, cobra vida propia el material con el que estás trabajando, ¿no? O sea, y quizá eso mismo sea un poco esto de pensar que son 40 poemas de 25 líneas, o sea, en una de esas, eso es lo que en principio sirve como esqueleto para un libro y después, aunque la verdad es que me gusta tanto lo de 40 por 25 A mí que me a parece muy veces... divertido, como me Sí, parecía sí, muy sí. divertido lo de que aparezcan las cartas y tener en un mes que incluir las cartas de la gente que está, Sí, digo, después verás qué haces con eso, pero sí, también es cierto que, digamos, los esqueletos, o los planes de escritura y demás, por lo menos te obligan a decir, bueno, hoy me siento y no puedo decir, y no sé, y bueno, ok, yo dije que iba a pasar esto, y después te sentás a escribir y no pasa eso. O hasta que, o va a pasar eso, pero hasta que llegás a eso que iba a pasar, se metieron 28 episodios en el medio, tal- que vos dijiste, ¿y eso dónde pasó? Y el personaje cambia, digamos, pero te salva de, bueno, tengo una hoja de ruta, ¿no? Bueno, tengo que escribir un poema y tiene que tener 25 versos, no es la totalidad inmensa, puedo escribir cualquier cosa, ¿no? Eso, sí. en ese sentido, encarar un proyecto con una idea de proyecto está bueno, a sabiendas que es una excusa, ¿no? Eh, eh, no Sí, me acuerdo qué pedagogo decía, ¿no? Que una buena consigna tiene que ser un trampolín en el sentido de que te impulse, pero también tiene que, estoy matando la cita, creo que la cita era muy bella y yo la estoy aniquilando con mi memoria, pero que tiene algo de que constriñe y algo de trampolín que te invita a saltar, ¿no? Tiene que tener un poco de las dos cosas, porque no es cuando uno quiere dar consignas de escritura, por ejemplo, a adolescentes y demás, y va a decir, escriban lo que quieran, es no, no, escriban, o sea, claro, hoja en blanco, escriban lo que quieran, es como yo qué sé, claro. Ujú. ¿no? Entonces creo que son excusas que uno se va metiendo también para ir encontrando, digamos, darle el espacio para, bueno, vas a escribir esto para el que lo que quiero escribir vaya emergiendo. Sí, sí, totalmente.
Y no sé, en 5 años hablaremos de los poemas y veremos si quedaron 35. Sí, Son sí, todos vamos a haikus, hacerlo. de golpe escribiste haikus, ¿viste? No, bueno, la verdad es que en eso me parece que estoy como muy enamorada de la idea de que sean 40 y que sean de 25 líneas, pero bueno, por ahora creo que no, o sea, por ahora no me voy a meter en ese libro, sino que pensé que era lo que venía, pero no, viene, creo que Era viene eso lo otra que cosa. habías puesto en alguna foto acá en la red, en Instagram, que habías dicho, creo que ya sé que quiero escribir. ¿Era ese libro o es No, otra cosa que se te metió? no, es algo, no, lo que creo que quiero escribir es algo que que empezaré, si todo sale bien esta semana, y es Mañana a las 8 de la mañana, después de haber desayunado, haber hecho yoga y... no, es algo de no ficción, y sí, algo, no sé si leíste un texto que se llama Y un día sucede, que salió en Orsay. No, Bueno, como por esa línea, o sea, es prosa bueno, prosa poética, que es la voz que me sí, que gusta. es tu sello, por decirlo de alguna manera, es como vos escribís, digamos. Sí, o sea, tengo ganas de ir por ahí, pero no es ficción, sino que es y tampoco es ensayo, sino que, bueno, no sé cómo será, pero Te tengo tendrás que una, sentar a escribir para descubrirlo. sí. Tengo una idea más o menos como de por dónde ir. Vamos a ver, o sea, capaz que empiezo y a las 2 semanas me doy cuenta que no me lleva. No tengo esqueleto para eso, pero es algo más corto, o sea, no es un libro, sino que sería un texto dentro de un libro. Me da risa porque me imagino cosas tan absurdas que tú dices, ¿y por qué te las imaginas así? Y es porque, no sé, me imagino un libro con 3 textos cortos, pero no tan cortos, o sea, lo suficientemente largos como para que esos tres Para que hagan un tres libro. conformen un libro de unas 120, 150 páginas, Sí, digamos. pero ahora que hablo contigo, digo, ¿y por qué 3? O sea, ¿por qué no pueden ser 4? ¿Por qué no pueden ser, bueno, no Porque sé, tres es un entonces, número hermoso. Tres es un número hermoso y tenés uno en el medio y te quedan los otros dos. No, yo claro, coincido que el no, y tres, bueno, además también ya tres es un tengo número uno de hermoso los mucho. 3 textos, entonces es como que más fácil, o sea, pensar que me faltan 2 textos y tengo un libro y en mi cabeza lo termino este año, cosa que seguramente me va a llevar 10 años más, pero bueno, qué sé yo. Son como las cosas como decías tú antes, ¿no? Que te ayudan a empezar y a seguir y a sentir que hay un pequeño asidero, ¿no? Porque si no, uno Tal cual. está navegando en el vacío del universo. Es que sí, yo creo que hay algo de la contención, ¿no? De acotar las cosas para que no te trague la inmensidad, ¿no? No Sí, te trague la inmensidad de la posibilidad, ¿no? De la tal cual. idealidad, ¿no? Ujú. Que es muy intangible y que, bueno, cuando uno es muy exigente con una misma, también pasa eso, ¿no? Que es como, en cambio, si lo bajás y es algo más concreto, bueno, mi tarea Sí, de hoy es esta, ¿no? Y entonces eso a mí me parece que ayuda, por lo menos a mí también me funciona eso, ¿no? El ir acotando. Eh, bueno, tocamos, pero no hablamos de Okasan, ¿no? Y Okasan en realidad, por lo menos yo lo que yo recuerdo, es que empezó como textos de Facebook, o me equivoco. sí, sí. Y en realidad era tu manera de ir compartiendo el viaje, no era que lo pensaste como yo después con esto, era como del Sí, puro totalmente. vivir Empezaron y como, compartir. era la época en que Facebook era otra cosa y Para ustedes que nos miran muy jóvenes, Facebook alguna vez era lo que TikTok es para ustedes. Y la gente leía. sí, y era grato, ¿no? Porque además eran amigos, aunque alguna gente no conociera, pero digamos, había Los una. habías aceptado. Uno había aceptado que estuvieran ahí. No, y además, pero había diálogo, o sea, había una comunidad y después terminabas conociendo a alguna de esa gente y te juntabas como en la primera época de los blogs y qué sé yo. Sí, empezaron como textos para Facebook porque me daban ganas, bueno, como, qué sé, bueno, en Instagram uno no escribe tanto, o no escribe nada. Eh,
Sí, empezaron como textos para Facebook y me empezaban a decir, esto tiene que ser un libro, escribe más y qué sé yo, y además me di cuenta que había como una voz y que había más cosas que quería contar. Había textos que empezaron a salir, o que empezaron así, que empezaron a salir, porque salen solos, ¿no? Eh, que eran muy largos ya para Facebook y entonces me di cuenta que podía ser un libro y fue un libro totalmente inesperado y además, pero curiosamente, en el que, en el que me reconozco mucho más que en los anteriores, digamos. O sea, no en el que me reconozco yo, en cuya Tu voz, prosa. Sentís que tu eh, prosa está eh, alcanzando lo que vos querías eh, alcanzar. sí, tampoco es que me lo propuse, pero digamos, esa voz es una voz que me gusta, digamos. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero sí, Por esa el amor voz. de Dios, sí, decí que algo te gusta. ¿Cómo me da vergüenza? O sea, no estás diciendo, soy Shakespeare reencarnado y es lo No, no, mejor no. que se escribió en el 2019 en el mundo. O sea, no, estás diciendo, me gusta, me reconozco. Seguramente en Sí, 15 años vas a decir que lo querés quemar. Lamento informarte, pero porque ya estarás en otra vuelta de tuerca, o no, o ya tendrás otra sí, relación con tu escritura y dirás, era lo que yo necesitaba para llegar claro, acá y estoy puede ser, orgullosa de puede haberlo ser. escrito en este Ujú. momento. Así que sí, Okazan nació así, nació sin saberlo y es el libro, además que menos trabajo me ha costado. Digamos, menos trabajo, a pesar de que corregí un montón y que me dio el ataque cuando iba a entrar a imprenta, o Ah, sea, te dio el ataque. sí, 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 me dio un ataque, pero tremendo. Este, y bueno, nada, o sea, no es que no me dio trabajo, pero digamos, siento que nació de una manera más auténtico, de un lugar más verdadero que los otros, con lo cual no estoy diciendo sobre todo que abundancia no sea verdadero, pero o Kazan y este último que acabo de terminar, siento que eso, que Que son, están más que cerca de lo que querías hacer, digamos, que se acercan sí, no, más, ¿no? y que tienen una verdad que me importa más comunicar que los anteriores. Y recordás, porque vos dijiste en un momento, yo me di cuenta, o sea, me pedían, estaba por un lado esto, ¿no? Muchos diciéndote esto, tenés que escribir más de esto, tenés que hacer un diario de viaje y publicarlo y demás. Pero te diste cuenta, o sea, tenés el recuerdo en qué momento vos dijiste, sí, esto, evidentemente este es el libro, digamos, por algo tu alter ego deja de escribir la novela y se aboca solo a esas crónicas, ¿no? Pero ¿recordás qué te hizo decir, qué viste o fue mera intuición? Es por acá, mi deseo va por acá. No, porque había más cosas que quería contar. O sea, el viaje se terminó, o sea, ese fue un viaje de 2 semanas y, y yo no había, o sea, yo regresé, fue gracioso porque yo regresé, yo estaba en Argentina, pero no había contado todo el viaje, porque primero que no publicaba todos los días en Facebook y segundo que eran textos cortitos y además que algunos días pasaban más de una cosa, entonces yo volví y seguí publicando textos en Facebook y la gente creía casi como que yo me había quedado a vivir en Japón porque seguí publicando en Facebook Ya y te ya yo, imaginaban, digamos, diciéndole a Mati sí, Correte, yéndote a vivir con Mati, ¿viste? claro, claro, Correte. sí, el viaje eterno, ¿no? Y yo estaba acá, pero había anotado ideas, o sea, y entonces tenía ideas o escenas cosas que habían sucedido y que tenía ganas de contar. Y después también pasó cuando me di cuenta que había textos más largos, o sea, de más de 25 líneas, que ya no daban para Facebook o que eran muy íntimos y que una cosa es que compartir algo muy íntimo en un libro, alguien que tiene el libro y se lo llevó a su casa y está leyendo el libro, y otra cosa es ponerlo en Facebook, por más que Facebook fuera más amable en esa época, pero no, me pareció que, o sea, algunos eran largos y otros no eran como para Facebook. Y entonces
ahí me pareció que podía haber un libro y así fue. Claro. Sí, pensaba en eso que decías, ¿no? De la intimidad. Hay cosas que uno dice, yo esto lo quiero compartir, pero no quiero enterarme de qué opinas al respecto, ¿no? Como que el tema de las redes es que, bueno, uno está habilitando para que los comentarios ocurran. Ese es Claro. el punto de estar compartiendo y compartiéndose. Y a veces eso es lo lindo. Y hay veces que sobre todo en un libro como ese tan que por lo menos parte de lo que vos construís es la sensación de alguien que escribe para entender y entenderse, ¿no? Después obviamente hay todo un trabajo ahí donde vos seguramente hiciste un distanciamiento y todo lo demás, pero digo, por lo menos genera esa fantasía, ¿no? Bueno, por algo es un diario de viaje también. Entonces hay cosas que me imagino que es tipo, sí, yo quiero que esto alguien lo lea, pero cuando se lo lleva a su casa y de última, si me va a decir algo porque me va a ver en una presentación o algo, eso ya va a estar mediado, ¿no? No está la inmediatez de subo y a ver qué opina la gente. Sí, y además no digamos, cuando es un libro es una totalidad, o sea, cada Claro, texto está en el medio y está acompañado por otros textos, lo cual hace que cada texto individualmente se lea de una manera distinta, mientras que en exacto. Facebook pones una cosa y un texto y es ese texto solo que tiene que defenderse o no no. Entonces dejé en algún momento ya de subir esos textos a Facebook, o sea, en algún momento ya está, o sea, era la longitud también eso, y seguí trabajando sola, como trabaja uno con sus libros y sin interlocutor. Además, imagino que el armado, porque por más que tenés la lógica de los días, día uno, día dos, digamos, está bien, pero como bien vos decís, seguramente hay cosas que pasaron ahí que no, digamos, que no pasaron el día uno, pasaron en el tres, pero a vos narrativamente te funcionaba que pasaran ahí, o digamos, hay una lógica No, del sí, ordenamiento que no es solamente los días y ya. sí, y además que nadie dice que los días tal como están contados son los días como de verdad pasaron y nadie dice que lo que está contado de verdad pasó. O sea, es, digamos, En parte para eso Mati le pregunta, ¿no? La pregunta del hijo a ella de ¿vos realmente crees que esto pasó sí, así? O sabes, sí, ¿no? Que es bueno, es de quien no escribe a quien escribe, ¿no? claro. Sí, 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 no, y también se me ocurrió, o sea, también hubo un momento en que pensé, bueno, para que esto se entienda, si es que va a ser un libro, tengo que contar cosas del pasado que no tienen que ver con el viaje, o que no ocurrieron durante el viaje, pero que hacen, que le dan un significado distinto a lo que sí ocurrió durante el viaje. Y entonces ahí ya claramente era un proyecto de libro y eso no tenía nada que ver con Facebook, con estar Claro. contando cosas de... Bueno, de hecho está también el salto 2 años después, ¿no? Exacto, sí. Y que es completamente necesaria esa escena, ¿no? Y sale de ahí, absolutamente, absolutamente. Bueno, Mori, un placer absoluto. No sé si hay Bueno, algo que no hayamos tocado, que te quedó en el tintero, eh, o yo me algo que quieras acuerdo decir. mucho una devolución que tú me hiciste de una novela que no tiene, no sé si tiene que ver con el tema de hoy o no. ¿Eso fue con los colores de Inmaculada o fue con Abundancia? ¿Tú te acuerdas? Que yo te di una Eh, espiral y me devolví. la totalidad era abundancia, que me diste el libro y demás, que además hubo toda una escena ahí detrás. eh, Ah, de eso no me... en su Ah, que momento nos era encontramos en abundancia. un café. Sí, nos encontramos en un café, era abundancia. Me acuerdo el café. Eso fue Abundancia, sí. No, que nada, que fue buenísima esa devolución, me destruyó, creo, en ese momento, pero, Pero a mí me había encantado el libro. pero yo me acuerdo que a mí, pero que me acuerdo no me acuerdo qué, pero, o sea, sé que me dijiste cosas que me parecieron durísimas y y me sirvieron un montón. Sí, Este, de hecho, cuando yo leí, digamos, Abundancia ganó el Letra Sur, ¿no? Bueno, cuando lo leí dije, wow, cómo creció, claro, Yo leí uno de esos 200 borradores previos, digamos, en una escena, la escena que digo, porque si no genera un misterio que no se resuelve y que suena por ahí más importante de lo que es, pero no sé si te acordás que vos no me querías decir que vos eras vos.
digamos, para que yo te dijera que sí, porque además supongo que yo creo que era porque sabías que si vos me decías no te iba a aceptar plata. Pero también ahora pienso que para garantizar que no fuera a ver, no sea cosa que por tu cariño y demás. Y yo ya sabía, algo vos me habías mencionado, el pasar, o Inés, o Ah, alguien. no me acuerdo nada de eso. ¿No te acordás de nada? Entonces te No. la cuento a vos la anécdota porque es maravillosa. Vos no me dijiste, no me escribiste soy Mori, o sea, me escribiste desde otro mail diciendo, contando un poco tu historia Ah, no me y acordaba diciendo de eso, ¿en que querías serio? una devolución y demás. Yo te dije que sí, te pasé un presupuesto, digamos, en aquella época hacía más eso de por ahí hacer lecturas individuales que ahora, digamos, excepto que sean alumnos míos o gente que me Sí. refiere que fue alumnos de ellos, en general no hago. Pero me diste una muestra y dije, sí, yo con esto puedo trabajar. Claro, y empiezo a leer, y o vos me habías mencionado o alguien me había mencionado mínimamente algo del argumento. Y me acuerdo que yo dije, porque vos me la habías referido, tipo, te va a escribir una amiga mía venezolana, que no sé qué, que Ay, bla, bla, qué bla. gracioso, no me acordaba. Yo era Ah, joven e ingenua, entonces mi primer miedo fue le afanó la idea a Mori, ¿no? Y después dije, no, pará, es Mori. Y digo, pero ¿por qué va a ser Mori? Y empecé a leer y digo, pero esta es la prosa de Mori. qué Entonces te gracioso. escribí. No, es genial esa nota. Entonces te escribí, te dije, oye, ¿me sos vos? Y bueno, al principio me lo negaste, me llamaste por teléfono y me dijiste que no. Digo, bueno, yo sigo avanzando, no debe estar, me imaginé esto, que por ahí era por lo del pago, qué sé yo, y ya después me lo blanqueaste. Y cuando nos encontramos, hiciste el chiste, me va a venir con una peluca rubia. Ay, qué divertido, no me acordaba nada de ¿No eso. te acordás nada? No, yo esa anécdota me la... Bueno, yo tengo esa memoria absurda, de hecho, tengo esa memoria absurda, o me lo contaste vos o alguien más al pasar el argumento y yo ya me lo acordaba. Lo que pasa es que Claro, es una... Si ustedes no la leyeron, tiene unos argumentos muy interesantes. Esta novela, digamos, es como para que uno las recuerde. Pero sí, entonces la anécdota en el bar era, me dijiste, bueno, me estaba por venir con una peluca rubia, como para seguir. qué gracioso, no, no me acordaba nada de eso. O sea que supuestamente en el bar te ibas a encontrar con alguien que no conocías. No, ya creo que me lo habías blanqueado. No me acuerdo bien cómo era porque creo que en el bar que yo ya te, a la verdad que ya no me acuerdo, pasaron tantos años, eso sí no me lo acuerdo bien. Si tenía la dinámica de laburo que yo tengo ahora, de donde yo hago una devolución por escrito y después nos encontramos porque la gente lee, pero, viste, hay cosas que en el Sí. explicar, pero me gusta que tengan en papel cosas. O si no, Me diste una porque en aquella devolución época por no escrito. laburábamos tanto en digital y me habías dado el papel, que había sido, creo que el chofer de tu papá el que había venido a entregarlo para que no fueras vos, había toda una logística que habías pensado. Qué gracioso, no me acordaba nada de eso. Muy buena Este, anécdota, sí, bueno, muy esas son buena. las cosas que pasan, ¿no? Entre el borrador y la versión final. Sí, sin duda, sin duda. Aparece gente que te hace comentarios que te destruyen, pero después te No, sirven. bueno, me pasó con esta novela con la que terminé ahora, le di una versión bastante anterior a Romina Ujú. y Romina me hizo una de Romina Duval, para la gente que después sí, vea esto, Romina Duval. Hay un por vivo con Romina Duval, fue mi primera víctima. y Romina, bueno, o sea, también quedé destruida porque por supuesto la gente Pero siempre te yo soy dicen, más amable que Romy. Yo puedo ser igual de dura, pero soy más amable, te lo digo con más amabilidad. si no, Romina fue con las partes que no le gustaron, fue lapidaria. Y te digo, sobrevivir a eso fue y me sirvió muchísimo. No sabes lo que la novela, porque además coincidieron varias, se lo di a un par de lectores y cuando todo el mundo te hace notar lo mismo, es justamente eso que no querías ver, ¿no? Que pasa mucho en Sí, los hay partes talleres. digamos, somos ciegos, o sea, todos tenemos nuestros puntos ciegos, ¿no? Y hay Sí, partes de las que uno se enamoró. A veces ni siquiera uno sabe por qué, porque no necesariamente es lo que más te gusta de la novela, pero tenés resistencia a sacarlo. ujú, tal cual. Y claro, cuando hay varios lectores que te está diciendo, para mí esto no funciona, llega un punto que uno tiene que decir, bueno, no puedo ser tan necia Claro. de no ver, o lo reescribo, o lo saco, pero con algo con esto tengo que hacer, porque es así. Sí, que pasa mucho en los talleres, ¿no? O sea, en el taller es obvio, cuando hay varios que dicen lo mismo, es como,
ups, esto me parece que no funciona. Claro, qué es lo que a mí me gusta mucho de la experiencia grupal, ¿no? Ujú, Que hoy en día a veces la gente prefiere, no, pero prefiero individual o prefiero, ¿no? Pero bueno, justamente, donde es eso, donde uno ve realmente cuáles son cosas que pueden ser de gusto de un lector o otro y realmente es muy claro lo que no funciona, ¿no? Lo que no se ujú. entiende, por ejemplo. Que Sí, no es vos no entendiste, tipo, esto no se entiende porque no hay nadie, o sea, fueron 7 personas y nadie lo entendió. sí, 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 ¿No? Y es una cura para el ego rápida, ¿no? Como diciendo, sí, bueno, ok, no hay concesiones, esto no se entiende, listo. sí. Sí, no sé si cura para el ego o destrucción del ego, como salíamos de lo de Liliana tantas veces. Sin ego. Era. Sí, qué sé yo creo que lo que uno tiene que aprender, yo no sé si lo aprendí del todo, pero quiero creer que estoy cerca, ¿no? De el texto no es uno, el texto no es uno, ¿no? Es texto. Tal cual. Ujú, Y por cada cosa que no funcionó hay cosas que sí funcionaron. Es importante también, digo, cuando uno después está del otro lado y hace evoluciones a otro, no quedarse solo con lo que no funciona, por no, más que por sea que esa supuesto, claro. persona necesita corregir, sino también, digo, porque si no está esta cosa que solo se aprende del error, ¿viste? Y no, uno también aprende mucho de, ok, mis puntos fuertes son estos, Ujú, ¿no? Yo acá me sé que eso no quiere decir me voy a quedar acá, este es mi shade y no voy a probar salir de ahí nunca. Pero también saber eso, ¿no? Porque si no pareciera que lo único que importa es lo que no cierra y no funciona, ¿no? ujú. Que digo, a veces lo hacemos con nosotros mismos, digo, yo me acuerdo lo mucho que me había gustado el primer borrador de abundancia, vos lo que te quedó es lo que no funcionaba, ¿entendés? No, Como que a no, uno no me acuerdo, o sea, sé que me resultó difícil, digamos que ni me acuerdo qué era, o sea, no sé nada y sé que no, yo después, tampoco me acuerdo. Creo que había algún tema estructural, había alguna cuestión ahí que debe haber significado laburo de corregir, que no era fácil, no era, bueno, corregí esta imagen o esta escena, sino que había no, algún problema claro, que era sí, más sí, sí. estructural, Ujú, ujú. que son las cosas que uno dice, upa, y ahora por dónde voy, ¿no? Claro, bueno, que es difícil, Pero, claro, cuando pero son digo, cosas también es eso, a difíciles. veces, a veces que en sesiones de taller alguna gente puede ser, digamos, brutal como diría Liliana, demasiado vehemente, pero junto con eso te dijo un montón de otras cosas y uno se quedó con lo que le dijeron que no le funcionaba, ¿no? Ujú, Y está bueno también uno hacer ese ejercicio, sí. ¿no? Después te agarré el ataque antes de publicar, por supuesto, pero bueno, eso es inevitable, yo lo entiendo plenamente, eso es un poco inevitable. No debería no publicar este libro, ¿viste? Cuando te agarra eso, y yo quería Ah, publicar esto, ¿por qué? ay, Dios, bueno, espero que no me pase con esta, porque la verdad es que me Creo que llevó tuviste mucho. 12 años, Sí, creo que es como el poemario, creo que tiene un laburo ya esperemos, dado ahí. esperemos que no pase porque va a ser mortal si pasa. Esperemos que no, si no me llamás y lo charlamos. No, sí, sí, estoy pensando, estoy pensando. Bueno, María, un placer Bueno, Azul, inmenso. igualmente. Te devolví una anécdota que no tenías. Sí, un beso enorme. Me alegró hablarte. Muchas gracias a todos los que estén del otro lado y a los que lo vean después grabado. Un placer. Chao. Chau, chau.